Saludos, les habla el ingeniero Martín Moros para explicar cálculos relacionados con dispersión de contaminantes del aire usando el modelo matemático gaussiano. Este modelo se usa principalmente para dos objetivos. El primero es evaluar una fuente fija de contaminación, como puede ser una industria que tiene una chimenea por la que salen los gases que se producen de la quema de algún combustible, de la generación de electricidad, del horneado de algún producto, etcétera. Entonces, esos contaminantes que salen por la chimenea se emiten al aire ambiental. Y pues por supuesto salen concentrados, pero una vez que llegan al ambiente se van dispersando, con ellos se van diluyendo y su concentración se va haciendo cada vez menor. Y el viento los va arrastrando. Hacia donde vaya el viento van esos contaminantes que se les conoce como pluma o penacho. De tal modo que el viento los hará desplazarse varios metros o kilómetros hasta que lleguen a algún receptor, como un pueblo, un edificio, una ciudad, etcétera. Por ejemplo, las zonas urbanas ubicadas cerca de zonas industriales, que son las primeras a las que llegan la contaminación. Entonces, la idea de aplicar el modelo gaussiano es determinar cuánto del contaminante concentrado que sale por la chimenea, una vez se ha diluido por los fenómenos de dispersión atmosférica, qué concentración le llega al receptor, a las personas que habitan esos edificios, apartamentos, casas, escuelas, etcétera. Entonces eso es uno de los objetivos o de los usos del método gaussiano, determinar la concentración que llega al receptor desde una fuente de emisión. También otro objetivo es, se sabe que los procesos de dispersión son altamente eficientes para reducir la contaminación atmosférica, pero la dispersión será mayor mientras más alta sea la chimenea. Por lo tanto, se utiliza el método gaussiano para determinar qué tan alta debe ser la chimenea para reducir la concentración del contaminante que llega a determinados receptores. Entonces, esos son los dos usos principales que se le da a este método. Entonces, veamos una situación hipotética. Tenemos en la figura 1 tenemos, bueno, prácticamente dos figuras allí. Una de una fábrica emitiendo contaminantes a través de su chimenea a la atmósfera, y tenemos una zona urbana con edificios. Se supone que el viento, como se puede ver en la dirección del penacho o de los humos que salen de la chimenea, el viento los dirige hacia la zona donde están los edificios. Entonces queremos conocer cuánto de la contaminación que sale por esa chimenea llega a esos edificios. Ahora, ¿qué contaminantes salen por esa chimenea? Pueden ser muchos, pueden ser varios, y todo depende de lo que se haga en esa empresa o en esa fábrica, y por lo tanto eso influencia directamente los contaminantes que salen por la chimenea. Uno de los ejemplos que más fácilmente permiten visualizar los contaminantes que salen por allí es suponer que en esa fábrica se quema algún tipo de combustible fósil. La combustión es uno de los procesos que más contaminación atmosférica genera. Entonces supongamos que en esa fábrica se quema algún tipo de combustible fósil para obtener calor, para hornear algo, para producir energía eléctrica, si hay algún generador termoeléctrico, etcétera. Pueden ser muchos los fines del calor generado por un proceso de combustión de combustibles fósiles. ¿Qué combustible fósil? Bueno, hay varios: gasoil, carbón, etcétera. Supongamos que en este caso, en esa industria se quema carbón. De un proceso de combustión, ¿qué sale? Bueno, sale dióxido de carbono, monóxido de carbono si la combustión es incompleta, vapor de agua, hidrógeno molecular si la combustión es incompleta, óxidos de nitrógeno si la combustión es completa, y nitrógeno molecular si la combustión es incompleta, dióxido de azufre, oxígeno, partículas, etcétera.
Entonces, bueno, todos esos contaminantes van a estar presentes en la emisión. A que, en cuanto a la concentración en los receptores, ya se explicó que el humo o el penacho se dirige o es empujado por el viento. Entonces, para donde vaya el viento, va el humo. Y el receptor que esté directamente en la dirección del viento es el que va a respirar esos humos directamente. Entonces, mientras más frontalmente a la dirección del viento, con respecto a donde está ubicada esa chimenea, se esté, mayor concentración del contaminante se recibe. Por el contrario, mientras más nos alejemos de esa línea central de los humos, menos contaminación se va a recibir. ¿Qué datos necesito para evaluar este problema? Para usar el método hay que definir la dirección del viento y su velocidad. La dirección es importante porque es hacia donde van los contaminantes. Y la velocidad también es importante porque es un factor de dispersión. Mientras más alta sea la velocidad, más rápido se dispersan los contaminantes y menos concentración del contaminante le llega al receptor. También hay que conocer el caudal de la emisión. Por lo general se conoce sabiendo el área de sección transversal de la chimenea. Esas chimeneas son como tubos. Entonces, el diámetro de ese tubo al cuadrado multiplicado por pi cuartos me da el área de sección transversal. Y con el área y la velocidad de salida de los gases, velocidad por área da unidades de caudal. Entonces me va a permitir conocer el caudal de los gases que sale. También es importante conocer la temperatura del penacho o la temperatura de los gases que salen por esa chimenea, ya que suponiendo que sean gases que son gases ideales, con la temperatura se puede definir el flujo, la densidad, y con la densidad ese caudal se puede transformar a flujo másico. Y para los cálculos para los cálculos del modelo gaussiano se utilizan unidades de flujo másico. Entonces es importante conocer eso también. Hay que conocer la concentración de los diferentes gases y partículas contaminantes. Ya se mencionó que por allí puede estar saliendo dióxido y monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, dióxido de azufre, etcétera. Entonces pueden ser varios los contaminantes que están saliendo por allí. La idea es conocer el flujo másico de cada uno de esos contaminantes. ¿Cómo se puede conocer eso? Bueno, haciendo mediciones en campo o tomando muestras de ese gas que sale por la chimenea y llevarlo al laboratorio para analizar su composición. Y eso me dirá cuántas partes por millón o cuántos gramos por segundo o cuántos microgramos por segundo están saliendo de cada contaminante por esa chimenea. También existen los factores de emisión, que es un cálculo más teórico, pero por supuesto muy útil para determinar la composición de los gases de la chimenea. Hay que conocer la estabilidad atmosférica porque es un factor importante a la hora de determinar la dispersión de los contaminantes, ya que las estabilidades atmosféricas inestables o tipo A, B y C son muy buenas o excelentes para dispersar los contaminantes, y mientras mayor inestabilidad atmosférica haya, menor es la concentración del contaminante que va a llegar a los receptores desde el punto de emisión. Por el contrario, si hay inversión térmica, pues los contaminantes se concentran. Entonces la estabilidad atmosférica es muy importante. Ya hemos visto clases teóricas y clases prácticas anteriormente relacionadas con lo que es la estabilidad atmosférica y cómo se calcula. Hay que elegir un contaminante para estudiarlo. Por lo general, el contaminante crítico, es decir, el que produce los peores efectos en la salud humana, y también el que produce
también peores efectos ambientales y por supuesto el que está en más alta concentración. Entonces el contaminante crítico tiene que tener, digamos que esas dos o tres características principales, que sea el más alto o uno de los más altos que se emite por la chimenea y que tenga los efectos ambientales y sobre la salud humana más fuertes. Por lo general, el dióxido de azufre es el que cumple con esas características y es uno de los principales gases que se escoge como contaminante crítico para analizarlo. Y es que en un proceso de combustión lo que más sale es dióxido de carbono, pero el dióxido de carbono, aunque sí tiene efectos globales importantes en la calidad del aire, sus efectos en la salud son muy bajos. Para que se produzcan realmente afectaciones en la salud humana por respirar dióxido de carbono, el mismo tiene que estar demasiadísimo concentrado. Entonces, mientras que con el dióxido de azufre a concentraciones de 0,5 partes por millón ya se aprecian afectaciones muy importantes de la salud humana. Entonces, comparado con eso, el dióxido de carbono que comienza a producir efectos a más de 1000 partes por millón, incluso algunas fuentes hablan de a más de 30.000 partes por millón. Comparar 1000 o 30.000 partes por millón con 0,5 partes por millón indica que el dióxido de azufre es un contaminante mucho más fuerte en cuanto a sus efectos en la salud y por lo tanto, aunque sale en menos concentración que el dióxido de carbono, es el contaminante que por lo general se elige como contaminante crítico para estudiar la dispersión de contaminantes. Aún así, la corrida del método puede ser individual por cada uno de los contaminantes que hay. Si hay 10 contaminantes saliendo por la chimenea, puedo aplicar el método perfectamente para cada uno de ellos y determinar la concentración de cada uno de ellos que sale de la chimenea y llega al receptor. ¿Qué más datos hay que conocer? A ver. También hay que definir el punto donde se quiere medir la concentración del contaminante en el receptor. Eso es muy importante. Para aplicar el método hay que tener perfectamente identificado el receptor. En cuanto a qué es el receptor, ¿es un pueblo, es una casa, es una escuela, es un hospital, es un edificio? ¿A qué distancia está ese receptor de la chimenea? Distancia horizontal y distancia vertical. Y en qué ángulo con respecto a la dirección del viento. Porque si está directamente al frente de la dirección del viento, pues está directamente en el eje X. Pero si está desviado, si está a cierto ángulo en relación con la dirección del viento, entonces también tiene una coordenada Y. Y la coordenada Z se tomará en cuenta si el piso de la empresa con el piso de la casa, piso del edificio o piso de la escuela o de cual sea que se haya elegido como receptor están a los mismos metros sobre el nivel del mar, no hay una diferencia de Z, no hay una diferencia de altura. Pero, por ejemplo, si el piso de la fábrica está a 100 metros sobre el nivel del mar y el piso del edificio donde se va a medir la concentración de los contaminantes que llega está a 20 metros sobre el nivel del mar, hay un valor de Z de menos 80 metros, por ejemplo. Por el contrario, si el piso del edificio está a 150 metros sobre el nivel del mar y el piso de la fábrica está a 100 metros sobre el nivel del mar, hay un Z de más 50. Hay que respetar el signo, sobre todo para el cálculo relacionado con Z. Si es negativo es negativo, si es positivo es positivo. Para el cálculo con X y con Y se trabajan con valores positivos, a menos que haya que construir un plano. Y en ese plano pues sí se toman valores de Y positivo y de Y negativo. Finalmente, conociendo la ubicación del receptor, pues se determinan esas coordenadas cartesianas X, Y y Z, como les acabo de explicar. Vamos a pasar entonces, conociendo la situación hipotética, los usos de la ecuación y los datos necesarios, vamos a suponer una serie de datos para la figura 1 que vimos.
¿Qué datos suponemos? Que la velocidad de salida de la emisión es de 8 metros sobre segundos. Esa es la velocidad de los gases atravesando la chimenea hacia el aire ambiental. Mientras que la velocidad del viento afuera, el viento que corre libremente, fue medido a 10 metros sobre el suelo y tiene una velocidad de 3 metros sobre segundos. El diámetro de la chimenea, 80 centímetros. La temperatura de la emisión, 180 grados centígrados, porque sale caliente dado que viene de un proceso de combustión. La altura de la fábrica desde el piso hasta el techo es de 5 metros, mientras que la altura de la chimenea desde el techo hasta la boca de salida de la chimenea es de 8 metros, estando el piso de la fábrica a 100 metros sobre el nivel del mar de altitud, con una forma de penacho que se aprecia a simple vista que forma una forma en espiral, con una temperatura ambiental de 20 grados centígrados, muy típica. El combustible usado, carbón mineral, en una cantidad de 28,8 toneladas de carbón por día, y a una distancia de la fábrica a los edificios 1 y 2 que se esquematiza en el siguiente plano. Entonces aquí vemos dónde está la fábrica, y los humos que salen por la chimenea van directamente al edificio 1. Que está separado de la fábrica a 5 kilómetros, mientras que el edificio 2 está separado de la fábrica a 7 kilómetros, pero como en ángulo, o podríamos llamarlo como en hipotenusa. Bien, habiendo ubicado eso, es importante saber que el edificio 1 tiene 35 pisos y cada piso es más o menos de 3,4 metros. Con el piso del edificio o el suelo del edificio a 150 metros sobre el nivel del mar, mientras que el edificio 2 tiene 30 pisos, cada piso a una altura de 3,5 metros, y el suelo del edificio 2 está a 145 metros sobre el nivel del mar. Los factores de emisión y el poder calorífico del carbón, esos son datos publicados y fácilmente ubicables en libros o vía web. Por ejemplo, tenemos estos factores de emisión calculados recientemente para el año 2018, que nos muestran para procesos de combustión con diferentes tipos de combustible. Ahí he resaltado en color verde fosforescente para el carbón. Y ese carbón, arriba están los contaminantes que pueden salir de la quema de cada uno de esos contaminantes, ya sean fuel, gas natural, coque, madera, biogás, etcétera. Pueden emitir metano, monóxido de carbono, dióxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles diferentes al metano, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, óxido nitroso y partículas de 10 o menos micrómetros, PM10. La concentración de esos contaminantes está en gramos del contaminante por cada gigajulios de energía producido por ese carbón. Entonces, para conocer eso, necesitamos en la siguiente tabla el poder calorífico del combustible. Para esos combustibles, en ese caso nuevamente para el carbón, que es con el que se está trabajando, tiene un poder calorífico de 22,4 gigajulios por tonelada. Como ya en los datos vimos que se consumen 28,8 toneladas por día de carbón, multiplicándolo por el factor, por el poder calorífico del carbón, obtenemos que se producen, por la quema de ese combustible, se producen 645,12 gigajulios de energía por día. Por lo que si lo aplicamos al metano, que de acuerdo con el factor de emisión tabulado, se observa que emite 1 gramo de metano por cada gigajulio multiplicado por los 645,12 gigajulios por día, pues 1 por 645 da lo mismo, 645,12 gramos de metano por día se emiten por esa chimenea de esa fábrica.
En el caso del monóxido de carbono, el factor de emisión es de 200. Se utiliza el mismo calor de 645 en todos los casos y obtenemos para el monóxido de carbono 129.000 gramos por día, para el dióxido de carbono 64 millones de gramos por día, para los compuestos orgánicos volátiles diferentes al metano, que es ese NMBOC, se producen 19.000 gramos por día. En el caso de los óxidos de nitrógeno, en la tabla anterior apreciamos que para ese contaminante en específico no hay un dato. Ese espacio está vacío, por lo que se consultó otra fuente, otros factores de emisión. Tenemos esta otra tabla que dice factores de emisión para óxidos de nitrógeno. La fuente, tenemos varias fuentes. Por ejemplo, para el carbón, que es el caso que nos ocupa, lo hay para doméstico y comercial o para industrial y servicio. En este caso es industrial. Así que para carbón industrial se emiten 20 libras por tonelada de carbón consumido. Y como sabemos que se consumen 28,8 toneladas de carbón por día, pues fácilmente obtenemos un flujo másico de óxidos de nitrógeno de 261.000 gramos por día. Continuamos con los mismos factores de emisión tabulados más arriba, donde sí había para el dióxido de azufre, y da 230.000 gramos por día, para el óxido nitroso 967 gramos por día, y para partículas de 10 o menos micrómetros 51.000 gramos por día. Aquí es útil, una vez calculado todos esos flujos másicos, colocarlos como en orden decreciente del porcentaje que se genera, ya que así podemos saber desde el contaminante que más se genera hasta el que menos se genera. En el presente caso, el que más sale es dióxido de carbono, 64 millones de gramos por día, seguido de los óxidos de nitrógeno, seguido del dióxido de azufre, seguido en cuarto lugar por el monóxido de carbono, luego por las PM10, luego por los compuestos orgánicos volátiles, luego el óxido de nitroso y por último el metano, que es el contaminante que menos se emite en este caso. Sumando todos esos flujos másicos, obtengo el flujo másico total de contaminantes, que es de 64.811.655,63 gramos por día. Ahora, no solo me basta con saber cuáles son los contaminantes que más se emiten y cuáles son los que menos se emiten, sino tengo que conocer los efectos ambientales y a la salud de esos contaminantes para escoger el contaminante crítico. En el caso del dióxido de carbono, los efectos más pronunciados, como vemos allí, se dan entre 800 a 1000 ppm e incluso hasta 30.000 ppm. En todos los casos, pues no son efectos mortales y se dan a concentraciones muy altas. Quiere decir que este contaminante puede llegar a afectar la salud solo si está extremadamente concentrado. Y por ello los efectos a la salud del dióxido de carbono pues no son tan significativos. Luego, el segundo contaminante en mayor concentración que se emite son los óxidos de nitrógeno, que comienzan a producir importantes efectos a 5 partes por millón, donde ya se aprecia que en los individuos normales incrementa la resistencia de las vías aéreas y aumenta la hiperreactividad bronquial. Pero aún así todavía no, bueno, a menos que la persona tenga enfermedades anteriores relacionadas con problemas cardiovasculares o problemas pulmonares, pues a estas concentraciones todavía no observamos efectos mortales a 5 ppm, pero si estudiamos los efectos del dióxido de azufre, vemos que a 0,52 partes por millón puede haber un aumento de la mortalidad. Acompañado de presencia de partículas puede ocurrir aumento de la tasa de mortalidad. Entonces ya aquí hablamos de que a un 10%, porque arriba hablamos de que para los óxidos para los NOx, óxidos de nitrógeno,
todavía a 5 ppm no hay efectos mortales, pero para los óxidos de azufre a 0,5 ppm, 0,52 ya hay efectos mortales. Entonces, esto me dice que a mucha menos concentración el dióxido de azufre es un contaminante mucho más peligroso. Y bueno, como se emiten casi en igual en cantidad, porque es el tercer gas que más se emite, pero es el que tiene los efectos a bajas concentraciones importantes, este es el contaminante crítico. ¿Por qué? Porque cumple con ser uno de los que más se emite y porque sus efectos a bajas concentraciones son peligrosos. Asimismo, bueno, el monóxido de carbono también es peligroso, pero en este caso no es uno de los más altos en concentración. Y pues vemos que las concentraciones son de 9, 50 ppm, o sea, son concentraciones altas. Comparada con la del dióxido de azufre, que es concentraciones de 0,5, 9 o 50 se leen como concentraciones altas. Entonces el monóxido de carbono, pues no lo podríamos escoger como el contaminante crítico. Aquí tenemos las partículas, está en microgramos por metro cúbico. Recuerden que las partículas nunca se pueden expresar en unidades de partes por millón. Y si se expresan en porcentaje, esos son porcentajes másicos. No podemos expresar líquidos y sólidos en porcentajes volumétricos. Entonces, bueno, en definitiva, lo que ya he comentado con anterioridad, el contaminante crítico suele ser el dióxido de azufre. Ahora vamos a definir la estabilidad atmosférica. Para ello, los datos que tenemos es la velocidad del viento a 3 metros sobre segundo, medida a una altura de 10 metros estándar, y la temperatura ambiente es de 20 grados centígrados. Si la temperatura ambiente es de 20 grados centígrados, es una temperatura agradable, ni fría ni cálida, lo que quiere decir que la insolación es moderada. Entonces en la tabla 1 vemos que para insolación moderada y una velocidad de 3 metros sobre segundos, bueno, hay dos rangos, velocidad de 2 a 3 y hay velocidad de 3 a 5. Pues tengo que usar los dos rangos porque el 3 está en ambas. Con moderada insolación, la estabilidad atmosférica es tipo B. Y para 2 a 3 de velocidad. Y para velocidad entre 3 a 5, la insolación, con insolación moderada, la estabilidad atmosférica es BC. Entonces, bueno, ¿es B o BC? Pues B. Vamos a escogerla como B. Bien, teniendo la estabilidad atmosférica, bueno, es importante recalcar que la estabilidad B es inestable, es buena para la dispersión de contaminantes y ese tipo de estabilidad se caracteriza porque el penacho toma una forma en espiral. Entonces tenemos que contrastar, ¿no?, el cálculo que nos dé de la estabilidad atmosférica con lo que vemos visualmente en campo con el penacho, si concuerdan. En este caso concuerda una estabilidad B con una forma de penacho en espiral. Bien, vamos a hacer ahora el cálculo de la altura física y de la velocidad del viento a esa altura. Se dice que del piso al techo la fábrica tiene 5 metros y que del techo a la boca de salida de la chimenea hay 8 metros. Entonces H minúscula, que es la altura física de la chimenea, no solo se toma del techo para arriba, sino que puede que la chimenea empiece ahí, pero o es lo que visualmente vemos desde afuera. Pero la chimenea se toma en cuenta desde el piso. Parta o no del piso, la chimenea siempre se toma en cuenta su altura desde el piso. Entonces H minúscula es la sumatoria de 5 más 8, 13 metros. Con ello podemos usar la ley de exponenciales de Deacon, que anteriormente en videos de teoría y de ejercicios anteriormente ya he explicado lo que es el perfil de velocidades del viento, cómo varía y cómo se usa la ley de exponenciales de Deacon para corregir la velocidad del viento, que mientras más alejado del suelo la velocidad es más alta.
Entonces, en este caso, para esa ley necesitamos U sub 1, Z sub 1 y P. Ya tengo U y Z. U se me dio y dio 3 metros sobre segundos a una Z de 10 metros. Ahora necesito Z sub 1. Z sub 1 es 13 metros porque es el H minúscula que acabo de decir, que es la altura de la chimenea que se toma en cuenta desde el piso. Para esa altura quiero U sub 1. Entonces, en esa ecuación me haría falta P. P es N sobre 2 menos N. Hay una tabla para N que me dice que allí la resalto en verde fosforescente, que cuando la tasa de cambio es grande, N vale 0.20. Mientras que cuando la tasa de cambio es pequeña o 0, en el caso de las estabilidades neutras o tipo D, vale 0.25. Cuando la inversión es moderada para estabilidades E y F, N vale 0.33. Y para inversiones grandes, que es una estabilidad atmosférica tipo G de gato, la N vale 0.50. Entonces, en nuestro caso, la tasa de cambio es grande, que aplica para estabilidades atmosféricas tipo A, B y C. Y en nuestro caso, la estabilidad atmosférica es B. Así que perfectamente concuerda que el N vale 0.20 y sustituyéndolo, el valor de P da 0,1111. Ahora sí tengo todos los datos necesarios para sustituirlo en la ecuación de la ley de exponenciales de Deacon, como vemos allí, y despejando obtengo que la velocidad corregida es de 3,09 metros sobre segundos. Obviamente es muy parecida a los 3 metros sobre segundo originales, porque es que la altura es de 10 y ahora la altura es de 13. Solo incrementó 3 metros de altura, y en un incremento tan corto de altitud no hay un incremento tan pronunciado en la velocidad del viento. Entonces el resultado es lógico y aceptado. Posteriormente vamos a definir las coordenadas cartesianas del cálculo. Ya había mostrado esta imagen en vista de planta de la ubicación de la fábrica con respecto al edificio 1 y al edificio 2, donde el eje X siempre va a ser paralelo a la velocidad del viento. ¿Y cómo sé para dónde va la velocidad del viento? Pues para dónde van el humo o el penacho que sale por la chimenea, ya que para donde vaya el penacho es porque para ese lado lo está empujando el viento, lo que quiere decir que para ese lado va el viento. Entonces, como el humo va directamente de la fábrica al edificio 1, quiere decir que el viento va en esa dirección y siempre el eje X es paralelo a la dirección del viento. Por lo tanto, allí tenemos ubicado lo que es el eje X. Y hay una separación entre la fábrica y el edificio 1 de 5 kilómetros. Mientras que el edificio 2 está a una distancia de hipotenusa de 7 kilómetros. Voy a buscar el eje Y. El eje Y es perpendicular al eje X. Allí se forma un triángulo rectángulo con el cateto adyacente de 5 kilómetros y la hipotenusa de 7 kilómetros. El cateto opuesto es el eje Y. Y lo puedo hacer por trigonometría, también lo puedo hacer por Pitágoras, por el teorema de Pitágoras, que dice que c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado, donde c cuadrado es la hipotenusa y a y b son los catetos. Entonces por cualquiera de los dos lados lo puedo hacer y obtengo que la coordenada y es de 4.9 kilómetros. Ahora, para definir la coordenada z, voy a presentar un corte transversal. Ese corte transversal de donde está la fábrica, que está a una altitud de 100 metros sobre el nivel del mar, a donde está el edificio 1, porque hay una pequeña colina allí, donde ha habido un incremento de altitud de 50 metros sobre el nivel del mar, ya que el piso del edificio 1 está a 150 metros sobre el nivel del mar. Y como ese edificio tiene 35 pisos, cada uno de 3.4 metros, me da una altura del edificio de 119 metros. Entonces, ¿dónde va a estar mi coordenada Z? Mis coordenadas Z van a estar
en el receptor, y el receptor es el edificio. Como el edificio está a 50 metros por encima de donde está el suelo de la fábrica y llega el último piso hasta 119, que si le sumo eso al valor anterior me va a permitir identificar que la coordenada Z está entre más 50 metros y más 169 metros. Hago el mismo planteamiento para el edificio 2 y me voy a dar cuenta que el valor de Z varía entre más 45 y más 150 metros, ya que el edificio 2 tiene 30 pisos, cada uno de 3,5 metros para un total de 105 metros. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas en definitiva? Para el edificio 1, el eje X es de 5 kilómetros. Eje Y no hay porque está directamente enfrente la fábrica del edificio. Entonces no hay una desviación en el eje Y. Así que el eje Y en ese caso vale 0. Y el eje Z entre 50 y 169 metros. Valores positivos. Las coordenadas para el edificio 2, 5 kilómetros. En este caso sí hay una desviación con respecto a la línea central de 4,9 kilómetros calculada por Pitágoras o por trigonometría. Y la coordenada Z entre más 45 y más 150 metros. Ahora voy a calcular el valor de delta H, que es delta siempre hace referencia a variaciones. Entonces, delta H es variación de la altura. ¿Variación de la altura de qué? Del penacho. Porque los humos cuando salen de la boca de salida de la chimenea se elevan. ¿Qué tanto se van a elevar? Va a depender de qué tan calientes están, de cuánto es la velocidad. Porque mientras más alta sea la velocidad horizontal, menos se elevan porque más rápido son empujados y más rápido se enfrían. Pero mientras menos sea la velocidad horizontal y más calientes estén esos gases, más se elevan. Entonces todo eso depende. Todas esas son variables importantes en el cálculo de delta H. Allí vemos que una de las ecuaciones más usadas es la ecuación de Moses y Carson, que está en un caso general sin importar la estabilidad atmosférica, y la hay para condiciones inestables, condiciones neutras y condiciones estables. Nuestra estabilidad atmosférica ya la calculamos y nos dio tipo B, quiere decir que estamos ante una atmósfera inestable. Y para ecuaciones inestables, allí tenemos la ecuación de Moses y Carson encerrada en verde fosforescente. Esa es la ecuación que vamos a usar para calcular delta H. Ahora, para calcular delta H, necesito la velocidad de salida, que es un dato, 8 metros por segundo. El diámetro de la chimenea es un dato, 80 centímetros o 0,8 metros. U es la velocidad del viento, que es de 3 metros sobre segundo, pero luego se corrigió con la ley de exponenciales de Deacon y dio muy parecida, 3,09 metros por segundo. El valor corregido es el que voy a utilizar. Y finalmente la variable Q sub H, que es el calor tan importante de la emisión. Entonces ese calor... Se corrió esto, perdón. Vamos por el calor. Vamos por acá. Entonces necesito para calcular el delta H el calor. El calor es el flujo másico por el C sub P por el delta T. O lo que es lo mismo, el flujo másico por la integral del C sub P. En una integral definida, evaluada con los límites de integración, temperatura ambiente y temperatura de salida por el delta T, el dt de la integral. Entonces, bueno, por cualquiera de los dos lados se puede hacer. En este caso, lo más fácil es conseguir el C sub P en términos de ecuación y hacer la integral del calor, que es lo que se procede a hacer a continuación. Ahora bien, ¿qué contaminante voy a usar para determinar el calor? Podríamos cometer el error de usar, como estamos evaluando el dióxido de azufre, usar el C sub P del dióxido de azufre. Pero el dióxido de azufre
Ya dijimos que sale junto con el dióxido de carbono, con el monóxido de carbono, con los óxidos de nitrógeno, con las partículas y con todo. Entonces, él no se comporta individualmente como un gas individual, perdonen la redundancia, pero en este caso aplica, sino que el contaminante se mueve junto con los demás contaminantes como en una mezcla. Entonces, como se mueven todos juntos, yo necesito usar el CSUP, que es el calor a presión constante. Necesito usar el CSUP de esa mezcla de gases. Pero ¿esa mezcla qué es? Aire sucio. Ahora, yo encuentro el CSUP del aire, no el CSUP del aire sucio. Sin embargo, ¿qué tan sucio está ese aire? Bueno, como ya tengo el flujo másico de los contaminantes y tengo el flujo másico de la emisión, porque tengo el caudal, ya que es fácil calcularlo con la velocidad de salida y con el diámetro de la chimenea, y luego puedo tener la densidad de ese gas, que la densidad de un gas ideal es presión por peso molecular entre R, que es la constante universal de los gases por la temperatura, donde la presión la puedo calcular, la presión atmosférica con la altitud, que en este caso es de 113, porque el piso de la fábrica está a 100 metros sobre el nivel del mar, pero como la chimenea tiene 13 metros y voy a determinar la presión a la altura de salida de la boca de la chimenea, pues a 113. Allí me da 0.988 atmósferas. La presión es de una atmósfera a 0 metros sobre el nivel del mar. Y entonces, bueno, en este caso es lógico que para 113 metros sobre el nivel del mar la presión sea menos de una atmósfera, pero cercano a una atmósfera. Entonces, para determinar la densidad de la emisión, utilizo el peso molecular aproximado del aire, que es de 29 kilogramos sobre kilomol, y obtengo la densidad del aire, que es de 0,77 kilogramos sobre metros cúbicos. Con ella puedo calcular el flujo másico de la emisión, que sería pi por el diámetro al cuadrado por la velocidad de salida por la presión por el peso molecular entre 4 por la constante de los gases por la temperatura de salida, y me da un flujo másico de 3,1 kilogramos por segundo. Pero yo ya había calculado el flujo másico de los contaminantes, que era 64 millones de gramos por día, 64,8 millones de gramos por día. Si eso lo llevo a kilogramos por segundo, me da 0.75, y puedo hallar el porcentaje de aire limpio teniendo el flujo másico total y el flujo másico de contaminantes. Eso me dice que hay más de un 75% de aire limpio. Entonces, como la mayoría de la emisión es aire, más del 75%, eso me valida el que yo utilice el CSUP del aire como el CSUP del aire contaminado. Y es que si vemos en esta tabla 4, por ningún lado yo leo CSUP del aire contaminado. Ahí tengo para los compuestos: hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono, agua, etcétera. Por allí resalté aire. Después viene cloro, etcétera. Pero dice aire. No hay otro aparte que diga para aire contaminado. Entonces es la única opción que tengo, pero es perfectamente válida porque más del 75% de la emisión es aire. Entonces es el compuesto representativo de esa emisión. Ahora, en el recuadro azul, que vemos en la imagen superior, apreciamos chanfles. Bueno, aquí arriba apreciamos la forma. Voy a agrandarlo. Bueno, aquí ya se pixela, pero bueno, lo importante es ver que las ecuaciones de CSUP tienen una forma de A más BT más CT cuadrado, en unidades de calorías sobre gramo mol por Kelvin o centígrados.
que puede ser perfectamente unidades de kilocalorías sobre kilomol por Kelvin o centígrado. En este caso yo tengo las temperaturas tanto ambiental como de salida en centígrados. Entonces yo voy a usar las unidades del CSUP en kilocalorías sobre kilomol por centígrados. Ahora, A más BT más CT cuadrado. Esa es la forma general. ¿De dónde saco A, B y C? Pues bueno, aquí los tenemos, ¿no? Aquí dice en la tabla, compuesto, fórmula, temperatura, A, B por 10 a la 2 y C por 10 a la 5. Entonces de ahí tomo en la columna, por ejemplo, ahí ven que para el aire A vale 6,917, B vale 0,099, pero no es B, es B por 10 a la 2. Ahorita les explico qué hago en ese caso. Y C es 0,076, pero no es C, es C por 10 a la 5. Entonces, ¿qué hago en ese caso? A es directamente. Para el caso de B, pues yo estoy leyendo es B por 10 a la 2 y ese valor da 0,99. Pero yo para la ecuación que ya mostré anteriormente, vean que necesito es B por T. T es una variable que permanece constante allí. Lo que necesito es B. Entonces no necesito B por 10 a la 2, necesito es B solo. Así que de la tabla que leí B por 10 a la 2, despejo B. Y me da que B es 0,099. Ese 10 a la 2 está multiplicando, pasa a dividir. Como está dividiendo, si lo quiero multiplicando, el exponente pasa a negativo. Entonces me va a quedar 0,099 por 10 a la menos 2. Entonces si aplico lo mismo para C, que en la columna dice C por 10 a la 5, el valor que yo voy a tomar de C al hacer el despeje va a ser exactamente lo mismo y me va a dar un valor de C de 0,0776 por 10 a la menos 5. Entonces, con todos esos valores de A, B y C, ahora sí puedo definir que el CSUP del aire es 6,917 más 0,099 por 10 a la menos 2 por T, más 0,076 por 10 a la menos 5 por T al cuadrado, todo en... Repito, lo voy a usar en kilocalorías. Bueno, aquí lo dejé en calorías, pero abajo en la sustitución ya está en kilocalorías sobre gramo mol por grado centígrado, porque los límites de la integral los voy a meter en grados centígrados. Entonces, ¿qué fórmula del calor voy a usar? La que dice que el calor es igual al flujo másico por la integral de la ecuación del CSUP entre los límites de integración de la temperatura ambiental a la temperatura de salida. Entonces, ese calor es igual al flujo másico. El flujo másico ya lo calculé y dio 3,1017 kilogramos por segundo. Pero como la ecuación del CSUP está en kilomol, yo voy a llevar esos kilogramos a kilomol utilizando el peso molecular del aire, que es 29. Hago la integral, los límites de integración es entre 20 y 180, que son las temperaturas del ambiente y de la emisión o la temperatura de salida. Sustituyo la ecuación de CSUP que acabo de determinar y hago la integración. Las calculadoras científicas pues traen esa opción de hacer la integral definida y me da un valor de 120,22 kilocalorías por segundo. Suelo utilizar este valor en kilojoules. En la ecuación de Moses y Carson lo necesito en kilojoules, pero yo sé que una kilocaloría son 4,184 kilojoules, lo que me permite convertir esos 120 kilocalorías por segundo a 503 kilojoules por segundo. Ya tengo todos los datos para hacer la sustitución en la ecuación de Moses y Carson y el calor que me dio 503, la velocidad del viento corregida que fue de 3,09, la velocidad de salida que es 8 metros por segundo y el diámetro es que 80 centímetros o 0,8 metros. Todo lo meto en metros sobre segundos y kilojoules por segundo y me da un delta H de 44,57 metros. Esa es la altura a la que está la línea central de los humos sobre la boca de salida de la chimenea.
Ahora, esta no es la única ecuación que hay para calcular delta H. Hay otra ecuación, bueno, hay varias, ¿no? Pero otra de importancia es la ecuación de Briggs. Primero es importante porque es aceptada por la EPA, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Entonces, también en el caso de la ecuación de Moses y Carson hay 4 ecuaciones: la general, la inestable, la neutral y la estable. En este caso hay 2, una para estables y neutras y la segunda es para inestables. En nuestro caso, la estabilidad atmosférica es tipo B, quiere decir que es inestable, por lo que para atmósferas inestables la ecuación de Briggs a usar es la que está aquí encerrada en un cuadro verde fosforescente. Vean que necesito como variables f a la 1/3, x a la 2/3 y u. U ya la tengo, 3,09 metros sobre segundo. Necesito f y x. Por acá tenemos la fórmula para calcular F. Todo se mete en unidades del sistema internacional y las temperaturas en grados Kelvin. La gravedad la conozco, 9,8 metros sobre segundos cuadrados. La temperatura de salida y ambiental las llevo a Kelvin. La velocidad de salida es 8 metros sobre segundo y D, que es el diámetro de la chimenea, 0,8 metros. Sustituyendo todo eso, pues obtengo el valor de F, que es de 4,435 metros 4 sobre segundos a la 3. ¿Quién es esa F? Es el flujo ascensional específico inicial de la columna emitida y efectivamente da en unidades de metros a la 4 sobre segundos a la 3. Ahora necesito X. Aquí vemos que X es igual a 10 por H. Entonces, 10 por, ¿cuánto vale H? 13 metros. Entonces, X es 130. Ya tengo todo para sustituir en la ecuación de Briggs y me da un delta H de 21,83. El anterior me dio 44, si mal no recuerdo, y en este caso me da 21. Son diferentes. ¿Con cuál me quedo? ¿O cometí un error o qué? Bueno, esto es muy típico, que si uso diferentes modelos de delta H me van a dar diferentes resultados. Así que lo ideal no es ponernos a hacerlo por todos los métodos posibles y luego promediar eso, porque son métodos diferentes que no están creados para promediarlos. La idea es que uno como ingeniero seleccione cuál es la ecuación que va a utilizar, porque aplica para el tipo de cálculo que está haciendo y listo. Hacerlo por un solo método y ya. El método más utilizado, o Moses y Carson o la ecuación de Briggs, pero hay otros métodos más. Por ejemplo, aquí tenemos la ecuación de Holland. Igual usa como variable B sub S. Vamos a agrandarla. Aquí está la ecuación de Holland. B sub S de U igualito. Pero aquí temperatura de salida y ambiental. Y D, que es el diámetro de la chimenea. Pero lo único adicional que usa es el valor de P, que es la presión. Todos los valores en la ecuación de Holland se sustituyen en unidades del sistema internacional, excepto la presión, que en este caso se debe sustituir en milibar. Y se aclara que el último término de la ecuación se puede sustituir por 0,0096 por Q sub H sobre velocidad, Q sub H, que es el calor, sobre la velocidad de salida por el diámetro. Ahora, ¿cuándo usa la ecuación de Holland? Cuando hay una ligera tendencia a subestimar la pluma. Y es muy usada para chimeneas altas. En nuestro caso la chimenea no es alta. Una chimenea alta es de más de 30 metros, preferiblemente muy altas, más de 100 metros. En nuestro caso la chimenea con todo el piso y todo es de 13 metros, o sea que es una chimenea baja. Y como la ecuación de Holland es para chimeneas altas, no aplica, descartada. Ahora tenemos la ecuación de Cóncave. Se determinó para observaciones en Europa. No hemos dicho que la fábrica esté en Europa como para usar esa ecuación.
En todo caso, para nuestras condiciones en Latinoamérica no es tan aplicable la ecuación de Concagüe. La ecuación de Thomas, Carpenter y Kolbauch es el perfeccionamiento de la ecuación de Concagüe. Y como la de Concagüe es para observaciones en Europa, entonces aplica lo mismo para la de Thomas, Carpenter y Kolbauch. Entonces tampoco es muy aplicable para nuestra realidad latinoamericana. También, además, es muy usada para chimeneas de estaciones generadoras de electricidad. Ahora, en el caso de la ecuación de Briggs, retomando y retrocediendo, además de ser aceptada por la EPA, es aplicada para empresas que consumen carbón, pero para generación eléctrica, es decir, una empresa termogeneradora de calor. En nuestro caso sabemos que la fábrica quema carbón, pero no se especificó en el enunciado si quema el carbón para generar electricidad. Entonces ahí nos queda como la duda de si sí o si no aplica. Sin embargo, la ecuación de Moses y Carson, por aquí atrás, aquí está. Dice que es el estudio más reciente y con mejores resultados, los más exactos. Entonces, bueno, entre los dos resultados de 44 y de 21, yo me voy a quedar con el resultado de 44,57 metros de delta H. Con delta H y H minúscula puedo hallar la altura efectiva. Ya me retrocedí otra vez, perdón. Vamos en... Bueno, aquí es importante. Vean que aquí en este cuadrito tenemos que H mayúscula es H minúscula más delta H. H mayúscula es la altura efectiva de la chimenea, que es la altura física de la chimenea, H minúscula más delta H. Yo ya determiné que ese H minúscula vale 13 metros y ese delta H vale 44 metros. Entonces 44 más 13, 57. Quiere decir que H mayúscula, por aquí debe estar el cálculo. Aquí está. H mayúscula vale 57,57 metros. Luego el paso siguiente es el cálculo de sigma y y sigma z, las desviaciones. Lo puedo hacer por la tabla 3 que tiene unas ecuaciones o por las figuras de Pasquill-Gifford. Veamos cómo se utiliza la tabla 3. Aquí tenemos la ecuación para sigma y. Dice que es A por X a la B. Donde A se lee según la estabilidad atmosférica, X siempre se mete en kilómetros y B siempre vale 0,894. Entonces por aquí tenemos los valores de A para esa ecuación. Según la estabilidad que nosotros estamos trabajando es una estabilidad tipo B, así que el valor de A vale 156. Y sustituyendo todo eso, me dice que sigma y vale 657,66 metros. Por su parte, para sigma z, vean que la ecuación es sigma z igual a c por x a la d más f, donde x también se mete en kilómetros y necesito saber quién es c, d y f. Hay dos tablas para c, d y f. Una la resalté en azul y la otra en morado. La azul es para los valores de x de menos de 1 kilómetro y la morada es para los valores de x de más de 1 kilómetro. Recordemos que el X en este caso es de 5 kilómetros. Como es de más de 1 kilómetro, entonces lo leo en el cuadro morado. Y lo leo para la estabilidad atmosférica. Nuestra estabilidad atmosférica es tipo B, así que allí subrayo que C vale 108,2,
para estabilidad atmosférica tipo B y un X mayor a 1 kilómetro. D vale 1,098 y F vale 2,0. Sustituyendo todo eso en sigma Z, se obtiene que la misma vale 635,43. Ahora lo puedo hacer por los gráficos de Pasquill-Gifford. Por ejemplo, aquí tenemos este gráfico, vamos a chiquitarlo para verlo, aquí lo podemos ver. Vean que el eje X del gráfico es la distancia en metros. Nuestra distancia en metros, nuestra coordenada en X es 5 kilómetros o 5.000 metros. Entonces entro con 5 por 10 a la 3, que es 5.000. Entro y subo y corto. ¿Con quién corto? Pues vean que cada una de esas líneas oblicuas, rectas oblicuas, es A, B, C, D, E y F. Es decir, son estabilidades atmosféricas. En nuestro caso, la estabilidad atmosférica es B. Entonces corto con B y leo en el eje Y. En el eje Y está por encima de... Está 5, luego viene una raya sin número que se supone que es 6. Y está por encima de eso, está en 6 y pico. Por 10 a la 2 que es 100. O sea que ese 6, supongamos que ese 6 es 6,3. Por 10 a la 2, eso es 630. Entonces sigma Y por el gráfico de Pasquill-Gifford me está dando 630 metros. ¿Cuánto me dio por la ecuación de la tabla 3? 657. De 630 a 657 hay un error, pero es un error aceptable. Los valores están cercanos. Ahora observen que los gráficos de Pasquill-Gifford dan como resultados más al ojo por ciento, mientras que la ecuación de la tabla 3 da resultados más exactos. Entonces a mí me gusta más usar los valores de la tabla 3. Es decir, utilizar estas ecuaciones que tenemos aquí, resaltadas en verde. Pero bueno, ambas formas son válidas. Bueno, por aquí coloco el ábaco de Pasquill-Gifford para determinar sigma Z. En este caso dio 580 aproximadamente. Sí, bastante cercano también al valor calculado por las ecuaciones de la tabla 3. Entonces, bueno, yo en definitiva voy a usar los valores de la tabla 3. Ahora sí me voy a hacer el cálculo de la concentración de dispersión en el receptor. La ecuación a usar es la ecuación de Sutton con reflexión, porque la reflexión es como aplicar un efecto espejo que hace que el contaminante, cuando viene por el penacho y el penacho se expande hasta que el contaminante choca con el suelo, se supone que después de ese choque el contaminante rebota y vuelve a la atmósfera y no queda absorbido en el suelo, porque la hipótesis de la ecuación supone que el sumidero de el contaminante gaseoso es la atmósfera y no el suelo. Entonces, la forma más adecuada de hacer el cálculo de dispersión de contaminantes gaseosos es utilizando la ecuación de Sutton con reflexión, que es esta ecuación grande que vemos acá. Entonces, bueno, para esa ecuación, CXYZ es la concentración del contaminante en el receptor. Q es el flujo másico del contaminante que estemos analizando. En este caso va a ser el dióxido de azufre. U es la velocidad del viento. Bueno, ya vamos a usar la corregida. Sigma Y y sigma Z, que ya vimos cómo se calculan. X, Y, Z, que son coordenadas que ya se definieron. Y H, que también ya se calculó. Entonces todos esos datos anteriormente se trabajaron para ya tenerlos y poderlos sustituir en esta ecuación. Entonces se hace la sustitución respectiva. Pero bueno, lo más recomendable no es meter el flujo másico del contaminante en gramos sobre día, sino en microgramos por segundo. Aquí hago la conversión de los gramos por día de dióxido de azufre a microgramos por segundo de dióxido de azufre. Luego muestro el resto de datos que se van a sustituir en la ecuación de Sutton con reflexión.
como son la velocidad del viento de 3,09, sigma Y de 657, sigma Z de 635, H de 57, X de 5 kilómetros, Y de 0 y Z que va a variar entre 50 y 169. Como entre 50 y 169 hay 119 números posibles, entonces yo tengo que definir exactamente con qué valor de Z voy a hacer el cálculo. Lo más adecuado es hacerlo, como en este caso estamos hablando de altitudes, y estamos hablando de que la fábrica está a una altitud más baja que el edificio, se puede prestar para que la línea central de los humos coincida con alguno de los pisos del edificio. Esto es importante porque en la línea central de los humos es donde va más concentrado el contaminante. Entonces vamos a definir si se está dando el hecho de que la línea central de los humos entra directo a alguno de los pisos del edificio. Para eso vuelvo a utilizar este corte transversal. Me muestra la fábrica y el edificio. Y bueno, yo veo que la línea central ya la había calculado en 57,57 metros. Pero como si a eso le sumo los metros sobre el nivel del mar, estamos hablando de que la línea central está a 157 metros sobre el nivel del mar. Y como el piso o el suelo del edificio 1 está a 150, pues digamos que la línea central de los humos está a 7,57 metros sobre el suelo del edificio 1. Y siendo que ese edificio tiene más de 119 metros de altura, pues prácticamente la línea central de los humos está llegando a los primeros pisos del edificio. Si nos basamos en que cada piso tiene 3,4 metros de altura, la línea central de los humos está llegando al tercer piso del edificio. Entonces allí es donde voy a comenzar a hacer el cálculo, dado que allí es donde el contaminante va a estar más concentrado. Entonces, sustituyo, ¿no? En la ecuación de Sutton que ya vimos, todos los datos que ya calculamos con anterioridad, y observo que el resultado final es de 0,65 microgramos por metro cúbico. Eso es un valor extremadamente bajo. Puedo calcular el porcentaje de la dispersión y me da que una dispersión de más del 99% del contaminante. Puede deberse esa gran dispersión a que la estabilidad atmosférica favorece la dispersión y también a la distancia considerable que hay desde la fábrica hasta el edificio. En todo caso, los efectos en el tercer piso del edificio, que es donde está entrando la mayor concentración de contaminantes, la concentración es muy reducida. Y si eso es allí, que es donde se espera que sea la concentración más alta, en el resto de puntos del edificio la concentración va a ser más baja aún. Así que podemos decir que la concentración en este caso es despreciable porque la dispersión fue efectiva y que no vale la pena calcular la concentración en la punta del edificio o en la base del edificio, porque ya en el punto donde se supone que la concentración es la más alta y pues dio bastante baja o está bastante diluido, que es la conclusión que yo coloco acá. Parar. Finalmente, si yo quiero calcular ahora las partículas, porque el mismo procedimiento que describí anteriormente aplica para cualquiera de los gases. Se aplicó para el dióxido de azufre, pero ese mismo procedimiento es para el monóxido de carbono, para los óxidos de nitrógeno o para cualquiera de los contaminantes gaseosos. Pero no aplica el mismo procedimiento de la ecuación de Sutton con reflexión, que es solo para gases. Si lo quiero aplicar para partículas, tengo que utilizar la ecuación de Sutton sin reflexión. Y además haciendo un ajuste, dado que se supone que las chimeneas, que los penachos que transportan partículas son más pesados y tienden a doblar
su línea central de los humos hacia el eje menos z. Entonces, aplicando todas esas arreglos en la ecuación de Sutton, obtenemos esta ecuación de Sutton modificada para partículas sin reflexión que vemos aquí en grande. Entonces, C sigue siendo la concentración del contaminante. Ya no es Q, es Q sub P, que es el flujo másico de las partículas. U es la velocidad del viento, sigma y sigma z es lo mismo. Y lo otro que varía es BT, que lo vemos por allá en el exponente casi al final, que es la velocidad terminal de sedimentación, ya que las partículas sedimentan o caen con una velocidad terminal de sedimentación. Porque el sumidero de las partículas es el suelo y el sumidero de los gases es la atmósfera. Entonces, conocidas estas diferencias, pues lo que hacemos es aplicar la fórmula. Ya la CXYZH, que es las coordenadas X, Y, Z, ya fueron definidas. Q sub P se calculó al principio, es el flujo másico de las partículas. La velocidad del viento U ya se corrigió, sigma C y sigma Y ya se tiene. Lo único que me falta en esta ecuación para calcularla o para usarla es el valor de BT o de velocidad terminal de sedimentación. Entonces, para determinar ese valor, bueno, aquí vemos el valor de Q sub P de las partículas PM10, 51.000 gramos por día. Como dije, es más conveniente meter los flujos máxicos de los contaminantes en microgramos por segundo. Entonces, aquí se muestra la conversión y me da 598.000 microgramos por segundo de partículas. El resto de datos es el mismo que ya veníamos usando. Velocidad del viento corregida de 3,09, sigma y de 657, sigma z de 635 y altura de la chimenea, altura efectiva de la chimenea de 57. Lo que me falta, la coordenada X, que es 5000, la coordenada Y es 0 porque estamos trabajando en el edificio 1 y la coordenada Z voy a volver a tomar el Z de 57, o voy a volver a hacer el cálculo en el tercer piso porque se supone que allí es donde la concentración es más alta. Ahora lo que necesito es BT, velocidad terminal de sedimentación. Se puede calcular en la figura 8 que vemos acá, donde apreciamos que el eje X son los diámetros de las partículas. Dentro de la figura hay unas rectas o curvas que son las densidades de las partículas, y el eje Y por ambos lados son las velocidades terminales de asentamiento en centímetros por segundo. Yo tengo que respetar la dirección de por donde se lee. Vean que si vengo de abajo voy para allá según la dirección de las flechas. Y si vengo de arriba voy para allá según la dirección de las flechas. En nuestro caso, ¿cuánto es la densidad de las partículas y cuánto es su diámetro? Bueno, en cuanto al diámetro, pues aquí lo explico, ¿no? Las PM10 tienen un tamaño entre 10 y 2,5 micrómetros. Si yo tomo un tamaño promedio entre 2,5 y 10 micrómetros, eso me da más o menos 6 micrómetros. Entonces voy a usar ese diámetro de 6 micrómetros como el diámetro de las partículas. Ahora necesito la densidad de las partículas. Tengo que saber más o menos qué son esas partículas para saber su densidad. En este caso se está quemando carbón, entonces es posible que buena parte de esas partículas sean carbón pulverizado, etc. El carbón tiene una densidad entre 1.2 a 1.9. Tomando un valor promedio de 1.5, pues entonces ya tengo la densidad. La densidad del carbón, vean que aquí está, esta curva es para una densidad de 3, aquí tengo una curva para una densidad de 1. Aquí les resalto la curva para una densidad de 1.5, allí resaltada en verde fosforescente. Esa es la densidad del carbón que acabo de seleccionar que voy a usar.
está entre 1.2 a 1.9, decidí usar 1.5. Y como ya dije que las PM10 están entre 2.5 y 10 y decidí usar un valor de 6, entonces aquí está el 6 micrómetros del diámetro de partícula. Entonces, como voy de abajo hacia arriba, respeto esta dirección. Como voy de abajo, voy a leer hacia este lado la velocidad. Entonces, con ese 6 corto con la curva de 1.5 y vean que leo un valor que está por encima de 0,3, por debajo de 0,4. Puede ser como 0,32 o 0,33, más o menos. ¿Qué valor puse aquí? 0,32 centímetros por segundo o 0,0032 metros por segundo. Ya tengo ahora sí todos los datos necesarios para sustituir en la ecuación de Sutton con reflexión para partículas y me da un resultado de 0,07 microgramos de partículas por metro cúbico. Eso es una concentración súper baja porque aplica lo mismo que para el caso anterior, que hubo buena dispersión para los gases, más aún buena dispersión para las partículas. Bueno, con esto cierro el presente video donde he explicado el método gaussiano y la ecuación de Sutton con y sin reflexión para gases y para partículas, utilizando dentro de las hipótesis o datos para el cálculo, variaciones de altitud. Más adelante les podré grabar un video relacionando con el uso de las ecuaciones gaussianas, pero para trabajarlo en topografías planas. Gracias por su atención.